que sé que con la vida que tenemos tampoco es fácil, pero hoy tenemos un invitado ponente, así que creo que va a merecer mucho la pena. Voy a presentar así muy rápidamente Entre Maestros, porque creo que ya muchas caras ya me suenan, de hecho. Entre Maestros se nos ocurrió este verano, en la avenida de atrás, y el objetivo principal es, se nos ocurrió a un grupo de profesores así jóvenes o noveles, por así decir, bueno, que otros no tan noveles, un poco que estamos empezando y que tenemos ganas, y entonces nada, nos dimos cuenta que hay gente, sobre todo en Asjaen, que fue cuando nos reunimos y hablamos de hacer esto, pues siempre te acuerdas de, pero bueno, si es que estoy aquí inventándome cosas que hay gente que ya lleva haciendo un montón de tiempo y lo hace fenomenal. Y entonces la idea era traer a esas personas, hoy tenemos aquí a Antonio, y que nos cuenten un poco como, bueno, lo que han aprendido a lo largo de toda su trayectoria, que nos transmitan un poco qué es ser profesor de matemáticas, por qué esta profesión vale la pena y cómo hacerla lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese es más o menos el espíritu. Nos lo encontramos una vez al mes, esta ya es nuestra sede, ya vamos variando de sala, pero siempre es en el Media Lab a partir de ahora. Y luego tenemos ahí en paralelo un proyecto que no sé si acaba de arrancar, un otro día podemos decir que se inauguró, que es Adopta un Profe, que pretende que a raíz de estos encuentros se establezcan contactos de profesor que está como aprendiendo y profesor experto, y entonces puede haber un intercambio. No sabemos de qué tipo, puede ser ir a las clases, puede ser simplemente consulta, pues ahí ya nosotros haríamos intermediarios y ahí ya cada pareja que se acople y se entienda como se quiera, ¿no? Esto, ya os digo, es un poco un prototipo porque todavía lo tenemos un poco así empezando, tenemos ya algunos candidatos para ser maestros, profesores y tutorandos también, algunos. Entonces, bueno, pues ahí si alguien está interesado que nos lo diga a cualquiera de nosotros. Hoy estamos nosotros en la organización y Irene, que está ahí también, y echamos mucho de menos a Luna y a Irma, que no han podido venir, pero bueno, cualquiera de nosotros, como os decís, por ahora va a ser oral porque no hemos hecho nada más, ¿no? O sea que si estáis interesados en participar en Adopta un Profe, nos lo decís así. Bueno, el otro día lo inauguramos porque Irma, que es una compañera de Entre Maestros, pues se vino a mi instituto. Estuvimos dando todas mis clases juntos. Bueno, sí, pero bueno, no acaba de ser también eso. Bueno, sí, un poco, pero bueno. Bueno, pues nada, os dejo con José Luis, que va a presentar a nuestro superponente de hoy, supermaestro de hoy, y que lo disfrutemos mucho. Bueno, pues voy a presentar a Antonio Pérez, porque creo que tampoco necesita mucha presentación, pero siempre me toca a mí, esta parte. Ya. Pero lo voy a presentar. Bueno, nació en un pueblo de Guadalajara. ¿No? De Madrid. Soy de la frontera. Bueno, de cuestión es importante. Yo quiero, Antonio Pérez es un maestro con todas las letras del cartelito de Entre Maestros, porque prácticamente ha hecho de todo. Seguro que lo conocéis por los vídeos, por los libros. Ha sido director del Instituto de Tecnologías Educativas, director del antiguo CENICE, ha colaborado con el Ministerio, ha sido director, ha sido también director de CAPS, otra cosa en extinción, y bueno, prácticamente ha hecho de todo. Bueno, yo quiero contar cómo lo conocí, porque me gusta. Yo empecé siendo profe en Navalcarnero y bueno, pues allí en Navalcarnero conocí sus vídeos y empecé a ponerlos. Y bueno, decidí irme a Navalcarnero porque allí no me gustaba mucho, la verdad. No, digamos que los vídeos los ponía yo solo. Y entonces, pues, digo, pues, voy a buscar instituto, voy a buscar su instituto. Y entonces fue mi primera opción y tuve la suerte de que me lo dieron. Y entonces, pues, imaginaos la impresión cuando llegué yo al salón de Alí a presentarme al director, entró a la cafetería y me lo puse. Claro, yo me gané a decir, el de los vídeos, el de los vídeos, el de los vídeos. No lo dije, claro. Me contuve. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajar con Antonio fue... Bueno, Antonio ha sido mi maestro. Casi todo lo que soy de profesor soy de maestro. Entonces, es un placer presentaros a Antonio. Y como hablar de su vida, pues ya no puedo más. Bueno, muchas gracias, José Luis. Después de generar esas expectativas, cualquier cosa que yo diga va a quedar mal. Muchas gracias también a todos vosotros por venir, porque sacrificar el ocio de un sábado por la mañana para aguantar rollos de matemáticas y la enseñanza de las matemáticas tiene su mérito, ¿no? Sobre todo para los no matemáticos, que hay un par de ellos. Bueno, pues yo siguiendo las instrucciones bueno, he puesto esto porque en esas dos direcciones de internet, que es mi página web Historia Clásica de
tenéis casi todos los materiales que yo a lo largo del día voy a presentar, con lo cual no hace falta que toméis muchas notas porque ahí podéis encontrar prácticamente todo. Y bueno, el subtítulo es porque desde que empecé la historia de enseñar matemáticas, pues me he planteado la enseñanza de las matemáticas como una aventura. Y me he planteado que el objetivo que tenía sentido, lo comentaba ahora cuando venía para acá, que tiene sentido en una profesión, que merece la pena una profesión cuando cada día se aprenden cosas nuevas. La gente piensa que los profesores solamente enseñamos, pues el truco está en aprender. Aprender de los alumnos y aprender con los alumnos, y aprender fuera también de los alumnos con algo relacionado con nuestra profesión. Y bueno, pues me he preparado para ser un breve, porque yo tengo una tendencia a enrollarme increíble. A mí me ponen un público delante de un micrófono y luego empiezo a soltar cosas sin parar. Bueno, pues mi vida en 40... Eso era un programa de televisión de hace muchos años, esta es su vida. Llevaba a alguien por allí, en plan, Gloria, viejecito y tal, y le mareaban con viejos conocidos de la infancia y esas cosas. Pues voy a ir deprisa para que, pues los que no me conozcan o me conozcan menos, tengan una visión un poco más general. La segunda parte de la primera parte, antes del descanso, si queremos hacer un descanso, pues os contaré mi filosofía de la enseñanza de las matemáticas. Y después del descanso, pues lo que os voy a contar, como el movimiento se demuestra andando, y además ha sido el centenario de Copérnico ayer, pues os voy a poner 3 ejemplos puntuales concretos de todas las cosas que teorizo de que se deberían hacer en las clases, cosas que yo he hecho en las clases con los alumnos, ¿no? Para que veáis que es posible y seguramente para que las mejoréis. Bueno, pues estoy en la Universidad Complutense de Madrid, no sé si os interfiero para ver, ¿no? Bueno, como me voy a estar moviendo, pues así molesto a todo el mundo. Estudio en la Universidad Complutense de Madrid entre el 71 y el 76 y allí encuentro pues profesores de todo tipo, pues Miguel de Guzmán, que es el que más me impactó en el momento, Ancochea también, Tallo, el padre, Montesinos, Bombal, Ildefonso Díaz, y también a Avellanas, a Botella, a Linés, al padre Dou, a Rey, a Uterelo, es decir, una serie de clásicos de la enseñanza de las matemáticas superiores. Pero yo descubrí que existían unas matemáticas bellas 2 años después de salir de la facultad. Las matemáticas de la facultad no eran ni hermosas, ni eran bellas, ni estaban contextualizadas. Yo ni siquiera sabía que Banach estaba vivo cuando estaba estudiando espacios de Banach, lo cual también es un poco delictivo, ¿no? Estar estudiando a gente sin saber quiénes son, si están vivos, si están muertos, si llevan bajo tierra 200 años y sin encontrar a nadie que te contextualice y que te dé sentido a lo que estás estudiando. Así que a los 2 años de haber terminado dije, hombre, pues esto es bonito, así que voy a bucear más, ¿no? Y bueno, justo en el mismo año que terminé en junio del 76, pues en septiembre encontré trabajo, entonces encontraba trabajo más fácilmente que ahora, en un colegio privado. Y yo llegué el primer día de clase y, bueno, muy osado, cuando uno termina de la facultad, dice, pues esto me lo sé todo, ¿yo qué voy a preparar? ¿Qué me voy a preparar? Si enseñar es contar lo que sabes, ¿no? Y entonces llegué el primer día de clase, el primer tema era límites, y dije, estoy hablando del 76, estábamos todavía con el plan antiguo, el COU tenía 2 COUs, uno de letras, uno de ciencias y tal, y le solté a los pobres niños esto. Y desde entonces ya me llamaron el Epsilon. Bueno, pusieron una cara de alucina diciendo, pero oye, tenía la pinta de jovencillo casi como ellos, ¿no? Tenía 4 o 5 años más que ellos. Bueno, está loco, es un marciano, aterriza de otra galaxia y nos cuenta unas cosas que son extrañísimas, ¿no? Y yo no entendía que ellos no entendiesen. Así de simple. Entonces lo repetí 5 veces exactamente igual. Y ellos seguían mirándome raro y yo diciendo, madre mía, yo no he nacido para esto. Si es que no me hago entender. Claro, luego descubrí que es que era imposible que entendiesen eso, ¿no? Era imposible. Por mucho que yo se lo repitiese 1000 veces, ¿no? Es el primer error que tenemos los profesores, que por repetir una cosa de la misma manera 1000 veces, eso funciona en política, pero en la docencia y en la enseñanza no funciona. Así que, desde entonces dije, algo está mal. Y aprendí una cosa, un axioma.
no de las clases como te las han dado a ti. Primer axioma que es fundamental, porque habitualmente no las han dado mal. Y en la facultad, efectivamente, porque es otra cosa. Además, me tocó ser jefe de departamento, recién aterrizado, era el único matemático, y pumba, me soltaron las taxonomías de Bloom y me dijeron, hazte la programación. Bueno, sin ningún problema, una universidad, y dije, sí, las taxonomías de Bloom era muy moderno en la época, Eso tenían 20 años, pero fijaros, hablaba de la pirámide del conocimiento, que era conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, y es un rollo de 1956. Así que me puse con la taxonomía de Bloom y empecé por fin a tener el primer contacto de lo que significaba poner por escrito lo que es enseñar, lo que es dar clases de matemáticas y con qué objetivo y estas cosas. Después de un año de Mili, pues en el 78 saco las oposiciones de agregado de bachillerato y aterrizo en el Lope de Vega, un instituto femenino en el que tengo la suerte de coincidir con San Juan. Yo, bueno, se le conocía como San Juanín, porque en la Complutense había dos San Juanes, el histórico y un discípulo suyo que también se llamaba San Juan. Pues era el jefe de departamento y el catedrático histórico de Lope de Vega, y también coincidí con mis manos. Estuve en prácticas y me hice muy famoso, muy popular por el centro de Madrid, porque me empeñaba en demostrar a las alumnas de segundo de bachillerato, de segundo de BU, el teorema de Bolzano. O sea, no contar el teorema, sino demostrarse. Y entonces decían, hay un loco por ahí que intenta demostrar a las alumnas, lo decían así en un tono un poco peyorativo, el teorema de Bolzano. Pero descubrí que efectivamente, ya que hablaba de Bolzano, ¿por qué no decía a los alumnos quién era Bolzano? Que es una cosa que nunca hacemos. Y ahora, si hago una pregunta por aquí tendenciosa, pongo en un brete a mucha gente. ¿De qué país era Bolzano? ¿Qué país era? ¿Dónde nació? Polaco. Menos mal. Era de la antigua Checoslovaquia, efectivamente. Y claro, se nos preguntamos, no era italiano, no era de lo que la gente diga por el apellido y estas cosas, ¿no? ¿Y en qué siglo nació? ¿De quién era contemporáneo? Bueno, esta es una de las ideas. O sea, vale, pues yo ese año a las alumnas de COU les obligué a hacer para aprobar un trabajo sobre algún matemático histórico y sobre historia de las matemáticas. Hay una alumna, que todavía conservo la amistad a pesar de esto, que me hizo un trabajo precioso sobre Jacobi y descubrí cosas que yo no sabía. Y ella tampoco, pero gracias al trabajo las aprendí, ¿no? Y desde entonces ha sido una constante en mi práctica. En el 79, entre el 79 y el 88, 89, estoy en el Instituto de la LIPA y allí fui de todo, en 10 años. Pues empecé como tutor, jefe de departamento, jefe de estudios, vicedirector, director, hasta que me fui, que había agotado allí el ciclo. El Instituto Obrero de la LIPA es el actual Goya. Y allí pues empecé con otra de mis grandes pasiones a lo largo de mi vida como profesor, que fueron los audiovisuales. Me apunté como coordinador del Mercurio, creé un grupo de cine que grabábamos en Super 8 porque estábamos en los años 70, a principios de los 80. Hicimos un documental que nos dieron un premio que se llamaba El Huevo, ya veréis que luego eso debe ser una cosa recurrente. Monté mi primer taller de actividades relacionadas con las matemáticas que no eran matemáticas, que era astronomía, y aquí está Maite, que en aquellas épocas compartíamos un seminario y hacíamos grupos, hacíamos salidas con alumnos, sin alumnos, a los pueblos de Madrid, a mi pueblo y esas cosas, para ver las estrellas y cometas y todas esas cosas. Y conseguí el primer telescopio financiado por Regato, porque ese es otro truco, conseguir financiaciones y recursos de una manera no penosa para el centro, ¿no? También teníamos un grupo de naturaleza y hacíamos excursiones por Gredos y por la Sierra de Madrid con un amigo que falleció hace unos cuantos años precisamente en una excursión por la Sierra, Rufino García. Y allí inicié mis primeros pasos con las nuevas tecnologías. Mis primeros pasos son un Spectrum que conseguí en Londres en el año 82, y yo una tarde a la semana o 2 tardes a la semana, que había clases entonces por la tarde, cogía mi Spectrum, mi televisor portátil pequeñito, un casete, las cintas del casete y todas esas cosas, y pues allí vamos a ver cómo se hacían cónicas
y conservo algún programa hecho por los alumnos en BASIC, claro, porque era lo único que funcionaba, para dibujar cónicas y ver las propiedades y todas esas cosas. Bueno, pues, y la última constante, me creé una de las cosas. Yo siempre pensé que las matemáticas tenían que ser divertidas y se aprende más jugando que odiándolas. Así que monté con carácter voluntario y con grave resistencia de la inspección, es increíble, pero como actividad extraescolar y fuera del horario lectivo, es decir, con horas de trabajo mías y horas lectivas de los alumnos, pues una ludoteca matemática, después de hacer una programación que era casi más exhaustiva que la programación de los cursos ordinarios, ¿no? Porque el inspector decía que esto casi era pecado, ¿no? El hecho de meter juegos y todas esas cosas. He traído por ahí una serie de jueguecillos que hicieron los alumnos en aquella época para que veáis que efectivamente querer es poder, ¿no? Y bueno, inventamos una cosa que fue muy curiosa, que ahora que lo ha citado José Luis, inventamos el intercambio de profesores y de clases. Procurábamos que los profesores del departamento, cada pareja de profesores tuviesen horas de clase a las mismas horas, y en un momento del curso intercambiamos durante 15 días y tal los cursos, de tal manera que los alumnos veían a los profesores. Eso forzaba a ¿qué? Pues a ir a la par, a compartir recursos, trabajos, etc., ¿no? Que parece una tontería, pero es una buena táctica para conseguir que todo el mundo vaya. Eso es un espectro que a algunos les sonará, bueno, muy pocos, solamente a los de mi quinta, ¿no? Y a alguno que lo haya visto por ahí en internet, ¿no? Lo observo porque lo encontré hace unas semanas en mi pueblo, por aquí en una un espectro, no un maletín con 1 millón de euros, ojalá lo consiga una cosa. Y estas son cosas, bueno, estas son cosas de la biblioteca. Esa me la regaló Nero hace unos meses, creo, ¿no? Alguien me la regaló, pero hacíamos cosas de estas. ¿Veis que eran juegos? Bueno, lo de arriba es una cosa que me hicieron, es un regalo que me hicieron los alumnos. Está hecho por ellos, cortado, pegado y todas estas cosas, y además veis que es dúctil para hacer rectángulos, el cuadrado y todas esas cosas con distintos tamaños. Comprábamos cosas que salían por ahí, pero que buscábamos qué matemáticas había detrás. Hacíamos bastantes juegos topológicos y teníamos como Biblia, como libro de texto, una revista de aquella época que se llamaba Cacumen, en la que si uno mirando encuentra casi todas las cosas que nos parecen nuevas, en algún articulillo por ahí de algún loco que estaban prácticamente en Cacumen. Pues era nuestro reto semanal de matemáticas. En el 89 miro, me voy al San Pascual, no era todavía el Salvador Dalí, y pues aterrizo en un año extraño en que los alumnos eran todos de rebote, los que no querían de los centros de alrededor, ¿no? Con lo cual era una experiencia, bueno, de esas frikis, ¿no? Yo el primer año ya dije nada. En un tercero de recuerdo que era, vamos, de esas cosas de ponerte los nervios a flor de piel, ¿no? Dije, esto es una biblioteca. Y me llevé los cacharros de la guipa y tal, los reprodujimos y tal, y todas las tardes tenía los alumnos más bandarras del curso. Me los he encontrado algunos después de muchísimos años y me he dicho, todavía me acuerdo de los jueguecillos y de los problemas canallas que nos ponías y tal. Era de lo único que se acordaba, curiosamente, ¿no? Bueno, en estos años pues tenemos el proyecto Ateneo y el proyecto Mercurio. Tengo la suerte de encontrarme con Antonio Roldán. El primer año de estar en el instituto experimentamos con los materiales de matemáticas del PNTIC y nos llevamos un premio a la experimentación. Y en el proyecto Mercurio, que era más tecnología más fácil, pues consigo apuntar prácticamente a casi todos los profesores. Y ya empezamos con las TIC y con otra vertiente, que es convencer a los compañeros de que las TIC y los recursos son interesantes, ¿no? Y montamos un curso de autoedición del que nació el periódico del instituto. Como yo siempre he sido un espíritu inquieto, pues en el 90-91 me voy al PNTIC. El PNTIC era el núcleo del Ministerio de la implantación de las nuevas tecnologías, ¿no? Me voy allí como asesor de medios audiovisuales de matemáticas. Con lo cual, choco de frente con toda la producción que hay en Europa y en el mundo, no en España, de vídeos de matemáticas. Y eso me va a marcar de alguna manera. Lo primero que hago, encuentro el ojo matemático, que algunos conoceréis los vídeos, que
bueno, están subidos en internet y tal, eran unos vídeos de una universidad inglesa en plan que era para clases de secundaria y de primaria, y planteo la traducción para que haya en España un material que sea de alguna manera modélico, ¿no? Y también me toca a mí hacer la selección de los vídeos que han estado circulando por los CPRs, por los centros de profesores y por los institutos de toda España durante muchos años, porque después de eso ya no se volvió a hacer, ¿no? Y ese año, pues, estamos en el año 90, 91, el Compact Disc, el Centro de Desarrollo Curricular, está trabajando ya para anticipar la LOCSE, para ver los programas y los currículos, y me llaman para participar en el taller de matemáticas y en los diseños de los currículos de bachillerato, y allí tengo la suerte pues, de encontrarme con María Jesús Ruelmo, con Javier Vihuega, con Adela Salvador, y el jefe era Vicente Riviere, o sea que prácticamente era el germen de lo que luego fue la SMP. Y allí nací. Y allí doy mi primera ponencia sobre nuevas tecnologías en las quintas Jaén de Castellón. No me acuerdo exactamente de qué hablaba, pero hablaba de cosas raras. Y estos eran los materiales que a lo largo de ese año y de los 2 años siguientes pues están por ahí todavía circulando. Y fecha emblemática. En la primavera del 91 se funda, y además la primera reunión se hizo precisamente en la PNT, se funda la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas con una junta gestora de 11, no éramos 12 como los apóstoles, pero bueno, de 11 miembros, y me toca pues, ser vocal de la junta, claro que si no tampoco, no nos quedaba más remedio, y además, como sabía de edición y todas esas cosas, pues fui el padre de los primeros boletines de la primera etapa y de la tercera, porque de la primera y la tercera hubo una segunda que se encargó Javier Vihuega, ¿no? Bueno, esos son los primeros boletines que he hecho, que aspecto más cookie, más pobre y todas esas cosas, ¿no? Y esos son los de la tercera época. Y bueno, entre otras cosas, en esos boletines aquí hay un rollo histórico, que esto es de 1993-94, que fue el primer seminario que Irma Castelnuovo dio en Madrid a un grupo de profesores de la SMP. Espíritu inquieto, pues duró un año allí nada más, todo eso fue durante un año. Y me voy al CIDEAS, que era justo cuando nacía, antes era CIDEAS y Cenevas, pues me voy a la educación a distancia a fundar el Departamento de Nuevas Tecnologías del CIDEAS. El primer día que llego al CIDEAS, Departamento de Nuevas Tecnologías, llega la secretaria, que luego acabó siendo mi amiga nuestra, y nos da el kit del asesor del CIDEAS, que era un bolígrafo, un lápiz, una goma y un bloc de notas. Y dije, es que venimos al Departamento de Nuevas Tecnologías, y me dijo, pues eso, ¿no? Eso era lo que había, ¿no? Ahora el CIDEAS efectivamente tiene una plataforma de tal, pues en parte fue por culpa nuestra, de un amigo mío, Raúl, y mía. Allí hacemos los primeros artículos y las primeras reflexiones sobre software de matemáticas, que es la parte que me interesaba. Allí hago el acceso a cátedras y curiosamente tengo que ver, aunque yo no sé inglés, con el Das English, porque fuimos Raúl y yo los que planteamos a la dirección del centro hacer, como hacían los ingleses para enseñar otros idiomas, programas de televisión, guías didácticas para que los alumnos se pudiesen apuntar. Entonces dijimos, ¿y quién sabe hacer vídeos en inglés? Pues la BBC. Y ni cortos ni perezosos contactamos con la BBC y tenemos el mérito enorme de haber conseguido que la BBC se comprase el primer módem 24K, 24U, que se llamaba la norma esa, para establecer, intercambiar ficheros entre Madrid y Londres en el año 92-93. O sea que éramos vanguardia. Y ahí se hace, por cierto, el primer acto público de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, que es un seminario sobre software de matemáticas. Tengo la documentación y curiosamente conseguimos que lo pagase todo el PNT. Y además costaba bastante, porque trajimos a 50 profesores de toda España para hacer un catálogo, para discutir qué software se podía utilizar en las clases de matemáticas. Tengo por ahí el documento por si alguien me interesa. Vuelvo al Dalí, y en el Dalí, antes de que llegase José Luis, que hacía por muchas cosas, pues es
audiovisuales e informática a tope, y además con la suerte de trabajar con Antonio Roldán. Trabajar con alguien que tiene las ideas muy claras y es muy meticuloso tiene mucha ventaja, porque te disciplina, ¿no? Y allí aprendí que los recursos TIC hay que utilizarlos, pues eso, de una forma muy reglada. No es improvisar, no es llevar un ordenador a los niños al ordenador, sino que hay que preparar un trabajo previo. Y además sigo con mis audiovisuales y consigo enganchar pues, a casi todos los profesores del centro, ¿no? Me toca también ser director durante 2 años, y justo los años en que el instituto anticipa la LOCSE, y además, como me sobraba tiempo parece, pues me apunto con una editorial que es Magrau a hacer los libros de texto de tercero y cuarto de la ESO, que eran los primeros, o sea, no había nada todavía hecho, y de hecho fueron los primeros libros de la LOCSE, de los currículum LOCSE que aparecieron en esa. He traído de cada cosa que voy diciendo, he traído un ejemplar, porque si no tenía que venir con varias maletas que están en esa mesa, así que en el descanso pues voy a dedicar por ahí una vuelta, cogerlos y tal, y luego diré algunas cosas que vamos a utilizar. Nos encontramos en la anticipación de la LOCSE con alumnos, bueno, todo el mundo los ha vivido, objetores escolares, alumnos que no quieren tal, y yo conservo una experiencia, y lo he traído aquí, lo tengo por aquí, que tenía un grupo de 4 alumnos que no es que eran objetores escolares, es que eran completamente canallas, ¿no? No hacían absolutamente nada, estaban en una clase, esto es una esfera celeste, ¿no? Pues os cuento la historia. Estaban en una clase que daba al patio, en una... José Luis lo sabe, que tiene unas ventanas a la altura de 1 metro, con lo cual directamente, en cuanto que entraba el profesor, ellos salían. Cuando no había profesor entraban para estar con los compañeros y pero salían, o sea, no hacían absolutamente nada. Yo tenía con ellos matemáticas y taller de astronomía, les dije, pues tengo que enganchar a estos 4 como sea. Y entonces les planteé un premio. En el taller dijimos, vamos a hacer el mapa de las estrellas y voy a dar un premio al equipo que mejor mapa haga, ¿no? Casi todos los demás se agenciaron un balón de Nivea y empezaron a pintar por ahí las estrellas, y estos me dijeron, ¿podemos hacer algo que no sea lo del balón, que eso es muy aburrido? Y podéis hacer lo que queráis. Pues se fueron a comprar una semisfera de estas de Polispan, y eso que aparece ahí son las constelaciones tal cual, y el trabajo eran los que se tiraban de clase. Tiene algo así como 500 alfileres clavados, 500, con un cordel finísimo para dibujar las constelaciones y todas estas cuestiones, y al final no solamente se enamoraron de la astronomía, sino conseguí, para estupor del resto de los compañeros que me odiaban, que sacasen notables y sobresalientes en matemáticas. Eso sí, no suspendían todas las demás asignaturas, pero me dio también otra clave. Si consigues enganchar afectivamente a un alumno, le puedes llevar exactamente donde quieras. Abandonaron, por supuesto, los estudios y tal, pero bueno, recuerdan, se llevaron al menos una visión agradable de las matemáticas. Bueno, como no sabía si lo iba a creer, fijaros en detalle, son alfileres que además tienen que estar en su sitio, no es que estén aproximadamente y tal, sino que es un trabajo de artesanía fina. En el 95 viene otro punto de inflexión en mi vida como profesor, y es que pues, son las séptimas JAEN, las JAEN de Madrid en el 95, todos los de la SMPM los movilizamos, me toca ser responsable de comunicación, yo soy el editor de las actas, y son las primeras JAEN en que las actas se dan antes de terminar. O sea, el día que la gente se iba, se llevaba su libro y todas esas cosas, con lo cual fue un curro, una cosa increíble, ¿no? Pero aprendí un montón de cosas. Pero lo interesante no es tanto lo de las JAEN, sino que, como era responsable de medios de comunicación, pues guié a los de Televisión Española para que fuesen a hacer un reportaje sobre las JAEN, ¿no? Y una vez que habían llevado las cámaras y habían grabado una serie de conferencias, pues claro, cuando vuelvan a emitir, dijeron, ¿y cómo explicamos esto? ¿Qué es esto, no? Y me llamaron para hacer de presentador, ¿no? Para contar las ponencias, lo que había pasado y todas esas cuestiones. Y como yo soy muy osado, me encontré al director de la televisión educativa y le dije así de sopetón, digo, es una vergüenza que en la televisión educativa española no haya ningún programa de matemáticas. Y el tiempo para cabrearme y echarme, antes de la grabación, me dijo, toma, porque no hay nadie que se atreva a hacerlo. Digo, ¿cómo que no? Yo mismo.
Y efectivamente, me dijo, pues haznos una propuesta, un proyecto, un piloto y tal, y si eso, pues efectivamente, pues una proyecto y tal, y de ahí nació Más por Menos. Que en un principio no iba a ser como al final fue, pero bueno, de esta aventura nació, ¿no? Y comienza, pues, la aventura del saber, la serie Más por Menos. Os había preparado aquí unas batallitas y tal, pero no, yo creo que, bueno, todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Sí. Entonces no me meto, ¿no? La serie Más por Menos, como aquello de que la vida funciona en espiral, aunque el currículum no, curiosamente, cuando estuve en Elite, tuve la ocasión de que, ya que estaba la serie hecha, Elite era el responsable de los contactos con la televisión educativa, y les planteé, ¿por qué no hacemos unos materiales, sí que me voy a meter, unos materiales complementarios educativos para que los alumnos trabajen directamente en clase con esas series? Y, pues en la colaboración... ¡Ay! No me he conectado. Bueno, pues... Bueno, si os metéis en la página de Televisión Española, La Aventura del Saber, documentales, series, veréis que en cada programa, además del programa, hay una serie de aplicaciones. Algunas no funcionarán porque están hechas con Java y tal, y bueno, ya sabemos los problemas, pero otras sí, en la que el profesor tiene ya directamente un material preparado. Están en PDF también para... Y están en PDF, efectivamente, y por si ya para cerrar el círculo, pues también con Televisión Española, hace 5 años, en el 2011, pues me ofrecieron pasar al libro, no son los guiones, es algo más que los guiones, actualizados y tal, pasar al libro los documentales y meter también el DVD con los programas, con lo cual, de alguna manera, la aventura del saber cerró el círculo con Más o menos, ¿no? Bueno, en el 97, pues empiezo, también gracias a Ismail, empiezo un seminario de una cosa muy rara que era Internet en el CPR de Ciudad Lineal. Y entonces no había muy pocas páginas web, porque eran oficiales y todas esas cosas. Y nos planteábamos, el trabajo final era hacer una página web. Yo empecé, dije, bueno, pues hago una página web. Y en el 97 empecé mi página, que ahora ya, fijaros, ya va casi para los 20 años. Y no he quitado nada, he ido acumulando sencillamente cosas y tal, y ahora aparece el delta del río Ebro, que ahí van cayendo cosas y tal. Y ahí tenéis en la columna de la izquierda, pues casi todas todos los materiales que he ido generando a lo largo de estos años. Por si acaso, a lo largo de esos años también se crea otra asociación, en paralelo con la SMPM y al mismo tiempo, que es la Asociación de Profesores Usuarios de Medios Audiovisuales, en la que también estoy metido como editor, como webmaster, y fui, pues, vocal, presidente, vicepresidente. Es decir, nos divertimos durante unos cuantos años, pues, los profesores de todas las materias que estábamos por el uso de los medios audiovisuales. En el 2000 me voy al CEP de Ciudad Lineal, pero no como asesor de matemáticas, sino como asesor de informática. En ese año, si os acordáis, pasaban dos cosas. Las primeras distribuciones de aulas de informática en red de la Comunidad de Madrid, pues me tocó montar aulas en red en todos los colegios de primaria, a ayudar en algún instituto, pero me pasó también otra cosa, y es que nace el proyecto, me plantean participar en un proyecto nuevo de matemáticas, que son las matemáticas en sus personajes. La editorial Nibola era un proyecto que partía de cero, no lo tenía muy definido, y yo le digo que sí, que adelante, que bueno, vamos con eso. Y por otra parte, los de Televisión Española me dicen que, como Más por Menos había quedado bien y esas cosas, que por qué no hacemos una segunda parte, y yo les dije que no, que íbamos a hablar de historia. Porque mi sueño era hacer un programa de Gauss. Y que el público español normal, las amas de casa, quisiesen un programa de Gauss y de matemáticas y tal. Entonces les convencí. Yo entonces tenía mucho crédito en Televisión Española, porque cada vez que venían a algún tema de matemáticas, al único que podían llamar era a mí. No tenían nadie más en la agenda, ¿no? Entonces, bueno, me hacían un poco de caso. En el 2000 es el año mundial de las matemáticas, es la explosión de las matemáticas en España, y va a ser un punto de inflexión. Porque me encargan, no por eso, va a ser un punto de inflexión en la historia de la editorial española. Me encargan la conferencia central en Madrid del año 2002, que la tengo colgada en mi página, y yo la hago sobre la historia de las matemáticas a través de la imagen.
Es decir, no contar batallitas fórmulas, sino una especie de maremágnum de imágenes seleccionadas por épocas que explican por dónde estamos. Y además lanzamos un proyecto que era dar conferencias, estábamos 5, Antonio Córdoba, Manuel de León y otros 2 y yo, que como iniciativa del Comité del 2000 íbamos por los institutos dando charlas. A mí me tocaba habitualmente dar la de mujeres matemáticas y cosas de esas, pero bueno, íbamos para popularizar el año 2000. Y en vista de esto, pues algún mexicano debía estar en alguna de estas cosas y me invitaron a dar la conferencia inaugural del año mundial en el Instituto Politécnico Nacional, que es el de las coplas y de los corridos, esos de las masacres de México. Y ahí estuve. Y nace la segunda parte de la aventura televisiva, que es el universo matemático, y efectivamente, en el universo matemático yo ya les dije, mira, no voy a hablar de las cosillas estas de más por menos. Más por menos nació porque yo quería que los profesores tuviesen material que se ajustase al contenido curricular. Y así se hablaba del número E, de Fibonacci, de sucesiones, de números primos, de tal. Pues aquí dije, no, vamos a hacer de historia, y veis que hay Pitágoras, mucho más que un teorema, que por cierto tuvo un premio en Pekín al mejor documental de cine científico en el 2002, historias de Pi, un viaje de los números, pero ya entro con personajes, Fermat, Gauss, Euler, Newton, Leibniz, los matemáticos de la Revolución Francesa, y un homenaje de cierre que ha pasado por ¿no? Y al mismo tiempo que esto, pues pumba, empiezo con la aventura de sus personajes, que es crear una colección de 30 títulos, ya van por los 40 y tantos, o sea que ya hemos batido récord. Y el objetivo era popularizar a 30 matemáticos, pero popularizarlos para un público juvenil y no especializado, pero que fuese atractivo pero serio al mismo tiempo, ¿no? Y claro, cuando empiezas una cosa de esta, lo que haces es movilizar a los amigos, a los conocidos. José Luis fue una de las víctimas. Y empezamos con la aventura de divulgar las matemáticas y sobre todo de poner un rostro a los matemáticos. Luego os contaré que, bueno, los primeros títulos fueron una compañera de la INIFA, que es Rosita Ariza, que hizo Arquímedes, Blas Torrecillas, un catedrático de Almería, que hizo Fermat, Pepe Muñoz hizo Newton, salió también la apología de un matemático de Hardy, y con ellos aparece el que fue durante una época la estrella de la colección, porque fichamos a Dunham, que es un jugador de prestigio internacional, y lo que pasa es que el libro suyo no encajaba en la colección, y claro, tengo la suerte de hacer un libro a medias con Dunham, en el que yo ponía la parte histórica y él ponía pues, las componentes que él quería. Y bueno, así pues empieza a crecer la cosa. Y entonces no había referencias bibliográficas españolas, no había, si uno quería un libro de historia de las matemáticas tenía que irse al gobierno. No había más cosas, es que no había más. Y gracias a esto pues hemos conseguido pues que haya, que por lo menos no pueda haber pretexto para no introducir la historia de las matemáticas estas, ¿no? Y ya que estábamos puestos, pues además de eso, empecé y convencí a la editorial para empezar a traducir o hacer libros distintos de historia de las matemáticas que tuviesen que ver con las matemáticas, ¿no? Y así, fijaros, la colección se ha ido ampliando con un montón de títulos, más de 17, de qué hay que hacer para divulgar las matemáticas, más una sección juvenil en la que yo también participo con mi amigo Pino, con los matecuentos, que son una colección de cuentos con problemas, en plan chistosos, simpáticos, como cuentos, pues de la que hicimos tres ediciones. 3 ediciones distintas, no son las mismas. Y de vuelta al colegio. Yo todo esto lo hacía porque tenía una apuesta con una compañera, que era Teresa Menjuto, que cada vez que me iba del instituto decía, tú no vuelves. Y yo decía, ya verás cómo vuelvo. Me he jugado un montón de cenas con ella y no me ha pagado ninguna. Bueno, pues de vuelta en el 2000 vuelvo a los audiovisuales, soy jefe de departamento y lanzamos un proyecto de experimentación con materiales que se llamaba Materiales diversos para tratar la diversidad general. Y así a la chita callando, pues nos llevamos un premio de la CAM
con una publicación que estaba en la antigua página del instituto. Lo que hacemos es una recopilación de materiales manipulativos, visuales y de todo tipo que se pueden utilizar en una clase de matemáticas, contando dónde están y cómo utilizarlos, que es lo fundamental, ¿no? Y bueno, lo volveré a colgar en mi página personal. Estaba en la página del instituto y luego, después de estos cambios truculentos en el Salvador Dalí, yo me cargaba de la página del Salvador Dalí hasta que dejé de hacer. Bueno, como lo tengo en local... Llegaron a dejar de hacerlo, quiero decir. Y entonces ya no sé si están. Mientras yo sigo, estaban. No, ahora no están. Pues bueno, el premio era este, se llama Más allá de la tiza y la pizarra, y es decir, hay otras maneras de hacer las cosas. Pues, y aquí lo que tenéis es un catálogo de materiales elaborados y experimentados. Que íbamos, pues fijaros, desde materiales manipulables, cada cosa de esas es un material, con su guía didáctica de utilización, de tal, de qué hacer con él, cómo hacerlo, para qué curso. O sea, sí, ahora está inaccesible, pero bueno, en algún momento, si el INTEP me deja colgarlo, pues lo volveré a colgar. ¿Y qué más? Bueno, sí, empiezo otra aventura. Pere Márquez, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, se lanza el rollo de las pizarras digitales y cómo eso mejora la tal. Y yo que me entero, pues le llamo y le digo, oye, mira, estamos muy interesados en que cualquier cosa que hagáis, contéis con nosotros y nos mandéis 4 pizarras. Yo no tenía ninguna ganas de participar en el proyecto, pero sí que tenía ganas de tener 4 pizarras en el instituto. Y una de las primeras pizarras que hubieron, que se montaron en Madrid, fueron las del Salvador. Luego el proyecto era muy interesante y siguió y continuó, y gracias a eso el David era un centro con pizarras digitales desde el año 2006, 2005. Y de paso, pues nos metíamos en todos los líos susceptibles de hacer cosas interesantes, nuevas y tal. Día escolar de las matemáticas. El instituto participaba en todos los días escolares, y algunos nos quedaron cosas más simpáticas, porque esto José Luis se empeñó ahí en hacer las palomas picasianas, montarlas y todas esas cosas, y también hay un vídeo al respecto. Y participamos, te acordarás, en la Olimpiada Matemática Nacional. Aquí tenemos a 3 de los alumnos que ahora están haciendo informática, física y... sí. Mira, mientras hace la foto bebo agua. Yo quería ir más deprisa con esto, porque no quería... Mi interés no es contar mi vida. Pero es que intento meter todo y digo, bueno, pues ya. 2004. Como hay tiempo para todo, pues los de la RESME dicen que quieren montar un portal de divulgación. Y me llama Raúl Ibáñez, y al principio el portal de divulgación éramos Raúl y yo. Fichamos luego otros 3 o 4 amiguetes y lanzamos lo que luego será un referente de divulgación matemática y tal, que es divulgamat.net, ¿no? Y de paso, pues lanzamos 2 ideas muy interesantes. Una, montar una exposición sobre el rostro humano de las matemáticas, es decir, ponerle cara, pero ni siquiera cara, sino caricatura a los grandes matemáticos de la historia y algunos matemáticos españoles. En algún centro habréis visto la exposición porque se podía pedir y todas esas cuestiones. Y hacer un libro que complete a la exposición. Y como Raúl también es un hiperactivo, dijimos, ¿y por qué no liamos a los de Anaya para que nos den un premio de relatos infantiles, juveniles y de profesores? Y desde entonces, desde el 2004-2005, pues aparece eso. Esto, claro, no tenemos tiempo. Pero con la búsqueda, Antonio, si quieres... Pero es que no quiero perder el tiempo, luego lo pongo. Bueno, como de vez en cuando hay que parar, y lo he metido porque algún material con el que luego os voy a torturar tiene que ver con este proyecto, pues en el 2005 me pido una licencia por estudios y además de irme a la Patagonia, hago un trabajo durante todo el curso sobre la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en las clases de matemáticas, en la que recojo de alguna manera materiales tal, y me hago un libro, un auténtico libro,
que tuve que ceder a la Comunidad de Madrid porque el material de la licencia por estudios no se podía publicar, el autor no lo puede publicar, me dijeron que lo van a publicar y en algún sitio lo publiqué parcialmente, contraviniendo las normas, pero bueno, ahí está. Y pasamos al 2006, estoy todavía en licencia por estudios, con lo cual me permite, como estábamos también en Divulgamat, nos encarga el ITN 2006 organizar la sección cultural del Congreso de Matemáticas que se hizo en Madrid, ¿no? Y allí estamos pues con las tres exposiciones del Conde Duque, Raúl, ¿no?, que está por ahí. Raúl, para los más jovencitos, es el de órbita laica. Sí. Pues no es el de órbita laica, es el de Divulgamat, y además es profesor en la Universidad de Bilbao. Pues allí montamos Demoscene, es Matemáticas en Movimiento, Arte Fractal, Belleza y Matemáticas, que fue el primer concurso de arte fractal que participó Mandelbrot, y por qué las matemáticas, que era una exposición interactiva de manipular, tocar y tal, las matemáticas que en el fondo son las que interesan a nosotros. Teníamos por ahí un enlace, pero seguramente que no nos... Bueno, voy avanzando de prisa. La federación. Me toca ser vocal de prensa de la federación, la primera página de la federación también la hago yo, y como era también vocal con los medios de comunicación, pues en las dos Jaén, que me tocó la época, pues hay dos documentales de las Jaén, de Lugo y de Zaragoza, que me encargué de alguna manera coordinar, dirigir, y que se emitieron en televisión española, que están por ahí los documentos todavía. Y que, bueno, pues tuve la suerte de trabajar con presidentes como Luis Balbuena, también Azcárate y María Jesús Huerta, ¿no?, con lo cual era algo más que una cuestión profesional. Y en la revista Suma, pues os he traído ahí ejemplares, pues he sido colaborador en 3 épocas distintas. En la primera, yo ya estoy cansado, ¿eh? Vosotros sospecho que mucho más que yo, ¿no? Pues colaborador en Recursos en Internet, en De Cabeza, que era un rollo también con historia. Y en la última, la que estamos a medias José Luis y yo, la que nos cuenta del tercer milenio, que son matemáticas del siglo XX, matemáticos del siglo XX y algunos del siglo XX. Creo que llevo más de 30 artículos, pero también tengo en La Gaceta, en Sigma, bueno. Y además, si os quería recomendar, porque de mi época en La Gaceta hay un artículo que guardo con especial afecto, y es el lamento de un matemático, que tiene su historia y que os aconsejo que lo veáis porque da bastantes ideas de cómo dar las clases de matemáticas y qué deberíamos hacer en clases de matemáticas. Si busquéis en internet el método de matemático, aparece el artículo este de la RESME, que es de Paul Lockhart, que es un matemático americano, que hace unas reflexiones interesantes sobre lo que debemos. Bueno, y llego al 2008 y pues me plantean la dirección del Instituto de Tecnologías Educativas, de lo que había sido el PNTIC, y dije, hombre, cómo no, después de haber estado allí vinculado de alguna manera, pues allá que voy. Tengo aquí algún amigo que me sufrió mi llegada y esas cosas, y que tenía miedo a los docentes dirigiendo este tipo de instituciones, pero yo creo que es una buena cosa que un docente dirija de alguna manera la planificación de cómo se integran las TIC en el sistema educativo, que no sea solamente un técnico, ¿no? Bueno, y en esa época, pues dos cosas que tengo que resaltar. El lanzamiento del proyecto Gauss con dos amigos, con Rafael Losada y con José Luis Álvarez, que los ligué para hacer más de 500 aplicaciones curriculares de secundaria hasta el bachillerato realizadas con GeoGebra, y que ahora están en dique muerto, en dique seco, porque el INTEP no ha actualizado Java ni ha hecho nada para pasar a HTML5. Y el proyecto Escuela 2.0, que casi todas las comunidades, menos Madrid y Valencia, y que cada cual reflexiona qué intersección tenían en común, se negaron a aceptar, pero que era un proyecto que pretendía directamente la modernización de todos los centros educativos respecto de las TIC, ¿no? En Madrid ya digo que no solamente no participó, sino que silenció. Pero la realidad en 3 años de funcionamiento del proyecto es esta, en números. Se repartieron más de 600.000 ordenadores a los alumnos. Se digitalizaron
Digitalizar significaba poner un ordenador para el profesor, una pizarra digital, una conexión a internet garantizada y una red local dentro del aula, más casi 27.000 aulas. Y se formaron en cursos específicos para Escuela 2.0 a más de 160.000 profesores en todas las comunidades autónomas. Una pena. Y de vuelta al Dalí, pues me encuentro con los amigos, con José Luis, con Concha, con Fernando, con Belén, puntos suspensivos porque no puedo poner a todos. Y hay otro youtuber que no nos va a funcionar, pues YouTube, porque hacemos cosas en estos 2 años bastante interesantes que, bueno, ya no os cuento. Además de dar clases, Vale. Y bueno, como la vida no acaba aquí, las clases se acaban, pero la actividad no. Así que estoy aprovechando un poco la coyuntura, pues publico una novela y hago como un raro, yo he venido aquí a hablar de mi novela, que se llama El oro de Newton, que es una novela matemática en la que, aparte de una trama y tal, en la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad, y tesoros y cosas de esas, hay que resolver problemas matemáticos. Y además de eso, pues me enganchan los DSM para ver si quiero hacer libros de texto con ellos y dices, pues bueno, como no sobra tiempo y esas cosas, pues allá voy. Y de paso les lío y digo, pero es que los libros de texto no es el futuro. El futuro está en los recursos TIC, no en los libros digitales, sino en recursos que se puedan integrar en el aula, en una nube y tal. Y debo ser muy convincente porque les convencí. Y gracias a eso nació el proyecto MacTIC en GeoGebra, dentro del proyecto Savia. Y ahora los libros de texto casi son un pretexto para poder bucear en una especie de prolongación sueño de lo que debía haber sido el proyecto Bauhaus si hubiese continuado. Y hasta aquí llegó la invitación. La primera parte de la invitación. ¿Les parece antes del corte? Digo, ¿se les parece? ¿El qué? Sí, porque es que quería contaros, Sí. Quería contaros, sin perder contacto. Ahora tenemos 2 opciones. Esto es ahora recreo. No, pero digo, el recreo lo podemos hacer dentro de un cuarto de hora. Sí. Es para que luego nos quede toda la parte práctica al final para poder jugar y tal sin... pues un momentín que antes de nada voy a ver si me conecto. Eso es lo que íbamos a decir, que te conectaras. Visualizar. Oye, qué buena clave. Bueno, esa era la parte más aburrida, que al fin y al cabo contar la vida de uno no tiene ningún... por lo menos a mí me aburre bastante. Ahora que lo he verbalizado en voz alta, digo, me cacho en 10. Además, salía con los amigos a tomar cañas y cosas de esas, o sea que no... Bueno, pues os quería contar un poco yo le he llamado el pentagrama, por aquello de jugar con los pitagóricos y tal, de las cosas que me han inspirado, casi todas las cosas que he hecho a lo largo de mis años de docencia, ¿no? Fijaros que son cinco vértices. Podríamos empezar por cualquiera, porque la simetría pentagonal nos da lo mismo. ¿Qué es? La idea fundamental, visualizar, que es mi vinculación con los medios audiovisuales, visualizar las matemáticas, los resultados matemáticos. Investigar y descubrir, jugar con la historia de las matemáticas enseña muchas matemáticas en contra de lo que los profesores pensemos. Los resultados no están cerrados, acabados y tal, y es más bonito hacer una tarta que al final comérsela. Porque uno aprende mucho más haciendo la tarta que comiéndosela, ¿no? Y además utilizar el juego y la belleza. Se aprende mucho más disfrutando que odiando lo que uno está haciendo. Y a lo largo de toda mi vida siempre ha sido huir de esta mala idea, de esta mala imagen de las matemáticas, ¿no? Fijaros que cada vez que en un periódico, en una revista, quieren hablar de matemáticas, ponen una pizarra llena de estupideces. Dices, bueno, es que las matemáticas no son fórmulas. Son fórmulas, pero mucho más que fórmulas, ¿no? Las matemáticas está claro que no son eso.
Pero fijaros que cuando entrevistan a un matemático, sea de universidad, sea de tal, le obligan a en una pizarra poner alguna fórmula. Vamos, cuando entrevistan a un farmacéutico, no le obligan a coger un tarro de esos de hacer potines y tal, y estar allí vacilando con un... Bueno, pues una serie de reflexiones muy rápidas. Las matemáticas de la escuela. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Vamos, reflexión pura y dura. ¿Qué pasa con los estudiantes cuando salen de las aulas? Pues ¿qué es lo que se llevan como bagaje matemático? Unos recuerdos que no vuelven a utilizar en su vida. Y la pregunta del millón. Fijaros que cito un montón de profesiones. ¿Qué político, periodista, médico, fontanero, carpintero, economista, químico, antropólogo, cineasta, cámara de televisión, jardinero, ministro, también ministros, concejales, que no sean el urbanismo, ha utilizado para tomar alguna decisión trascendental en su vida la tecla logaritmo neperiano? Pero fijaros que es trascendental que explicar el número y los logaritmos neperianos en secundaria y en bachillerato, ¿no? Y si no se explica, yo esto lo hago como un test de conocimiento, porque es fundamental en matemáticas explicar los logaritmos neperianos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Es fundamental, o sea, yo no estoy en contra de los logaritmos, pero digo, ¿por qué? Para los intereses. Hombre, porque vas a banco y te engañan si no sabes lo que es. Claro, te sacan la tabla esa con el TAE. Pues, bueno, de paso, no pensaba detenerme en esto, pero de paso, pues esto se calienta aquí. De paso lo digo, ¿por qué no nos valen con los logaritmos decimales, hombre, que son más tal? ¿Por qué los neperianos? Solo tienen una explicación, pero no caemos en ella. Pero la explicación solo tiene sentido en segundo de bachillerato. ¿Cuál es el área encerrada por una rama de hipérbola? Hasta ese momento, es más, ¿veis? Para que veáis que la historia es muy enriquecedora. Fermat podía haber sido el padre del cálculo diferencial y el cálculo integral. Y Fermat tiene desarrollos para calcular áreas encerradas por curvas, casi tan buenos o mejores que los de Newton, con una notación un poco distinta. Pero Fermat se cuadró, digámoslo así, es decir, calculó el área de muchas curvas y se atascó con la hipérbola, con una rama de hipérbola. Y se atascó porque no dominaba los logaritmos neperianos, que es la solución de... Y hubo que esperar a Newton y tal, y a Leibniz sobre todo. Bueno, fijaros que la historia dice, anda, pues también explica por qué damos unas cosas y por qué no las damos, y en qué momento deberíamos darlas, pero no desde la ESO, y logaritmos neperianos. Bueno, pues reflexión de Jan Stewart. Hay muchas personas que creen que las matemáticas se limitan a lo que se le enseñó en la escuela y que todo está hecho. Pues es mentira. Hay matemáticas fuera y eso es lo que es nuestra obligación, meter las matemáticas de fuera dentro del aula. Y a ver, un test que yo casi siempre que doy algún curso, ¿lo veis todos? Alguno ya les sonará. Pero vais respondiendo esas preguntas. ¿En qué siglo vivió Arquímedes? ¿Quién reinaba en Francia cuando vivió Fermat? ¿De qué país eran los Bernoulli? ¿Dónde desarrolló Euler su trabajo? Bueno, ¿todo el mundo ha respondido todas mentalmente? ¿O hay alguna...? No voy a dar las soluciones, Quería poner... Bueno, lo voy a quitar porque no era yo. Quiero que reflexionéis sobre las preguntas y sobre... porque una vez hice, y lo hice curiosamente, en la Facultad de la Complutense con los alumnos del último año, y lo he hecho en cursos de formación de profesores, que me colocasen el siglo y el país de esos matemáticos. Todos esos matemáticos salen en los libros de texto. Arquímedes, Stirling, Euler, Diofanto, Fermat, Bernoulli, Juan, Rolle, del teorema, Dirichlet, Bolzano y tal. ¿Dónde vivieron?
Bueno, ¿de qué país son y en qué época vivieron? He tenido tuve la generosidad de no poner a Ruffini, porque con Ruffini pillamos a casi todo el mundo. Bueno, Ruffini, ¿de dónde va a ser? Para Bolzano sí que le puse, por aquello de fastidiar. Bueno, las respuestas son en porcentajes, de aciertos entre profesores de matemáticas. Cuidado, O sea que alguna alarma debería saltar, ¿no? Diciendo, pero estamos enseñando cosas sin saber la historia. ¿Os imagináis a un profesor de arte sin saber la nacionalidad de Miguel Ángel o en qué época trabajó? Pues somos originales hasta en eso, ¿no? O sea, despreciamos nuestra historia y no lo utilizamos como recurso didáctico. Cuando a los chavales y os lo garantizo, luego si nos da tiempo al final, os haré cómo planifiqué todo un curso de cuarto de la ESO a través de la historia, dando todo el currículum, y cómo los chavales al final flipaban y alucinaban y aprendieron pues, un montón de cosas, ¿no? Y no lo hice un año, sino 7. Bueno, pues está claro que tenemos un desprecio, y entonces la prueba evidente es esta. A ver, alguien me dice, empezamos ya a hablar de matemáticas serias, alguien me dice qué sentido, qué lógica, qué ordenación tienen esos nombres. Bueno, son un cálculo diferencial integral, ¿no? ¿Qué sentido, qué criterio he utilizado para ordenar esos nombres? He empezado por Ballestras, están puestos, o sea, no están, el primero es Ballestras, el segundo es Bolzano, Darboux, Rolle, Lagrange, Cauchy, todos son padres del cálculo, ¿no? ¿Cronológico? No. Es como aparecen en los libros de texto. Lo más curioso, y nosotros se lo decimos a los alumnos así, cuando estoy hablando de segundo de bachillerato, entramos en análisis y empezamos con Ballestras, con Rolle. ¿Por qué? Por continuidad, luego derivabilidad, luego cálculo integral, tal. Claro, si le dijésemos la verdad a los alumnos, descubrirían que les estamos timando. Porque el último es el primero, cronológicamente. Y entonces aquí entra un rollo diciendo, espera. Barrow es anterior a Newton y a Leibniz, o sea, ¿qué tal? Pero la regla de Barrow es para hacer integrales. Ahí va. Rolle, el bueno de Rolle, que va al final, está por ahí en cuarto lugar, pues es contemporáneo. Fijaros, L'Hopital, el bueno del L'Hopital, que aparece para calcular límites de... Taylor está por ahí. Fijaros, ese es el orden en que en la historia se desarrolla el análisis y no lo contamos. Y es lo que había que contar. ¿Por qué? Porque la idea de límite, que es como empezamos con las derivadas, es una idea de finales del siglo XIX. Y Newton hacía derivadas y Leibniz ni te cuento. ¿Y cómo lo hacía? Pues contando esas cosas de la historia, yo he conseguido que mis alumnos de segundo de bachillerato supiesen el matiz que había entre Newton y Leibniz y no se explicaban por qué era polémica, porque decían cosas distintas. Y yo creo que se puede conseguir cuando metemos la historia realmente y contamos con documentos históricos lo que está pasando en el desarrollo de las matemáticas. Y yo ahora ya voy a la historia, ya sí que me enrollo ya pocos minutos. Me he inspirado, discutía con Miguel cuando decía esto. Y existen constelaciones de hechos matemáticos que se prestan para hacer de ellos una novela bien interesante. Y decía, me pregunto si el tiempo que gastamos muchos de nosotros en rollos magistrales a todos los niveles no podrían invertirse en contar pausadamente alguna de estas historias apasionantes del pensamiento. Y mi experiencia, y luego lo demostraré, cuando metemos esto, no como novela, como película,
en una clase la rentabilidad es increíble. Una de las ramas, historia, tal. Otra, investigar. Esto es un clásico mío. ¿Qué le pasa al 153? Es un número bíblico, ¿eh? Sale en la Biblia, curiosamente. En algún sitio lo conté hace 2 años en el curso de materiales y tal. Un curso estupendo que ofrece la Sociedad de Profesores. Esos cursos que luego no va mucha gente. ¿Qué le pasa al número 153? Alguien puede decir, ¿esto qué hace? Es que se pueden llevar investigaciones a las aulas, incluso para alumnos de primaria, de secundaria. Este programa se puede poner en cualquier curso, ¿eh? Y no es mala idea empezar el curso así, diciendo, anda, ¿qué le pasa a este número? Pues que es la suma de sus números, ¿no? Va. ¿Y hay algún número que cumpla más? Pues fijaros, una cosa bien simple, que solo necesita saber llevar al público, ¿no? Nos permite llevar una investigación al aula, porque el misterio es no saber cuántos hay, si hay más y no hay menos, sino por qué, y bueno, movilizar. Y por último, y ya sí que estoy llegando al final, he tocado los vértices, la belleza también tiene que su sitio en las clases de matemáticas. Os había seleccionado unos fragmentos que metí en un curso que di en el Escorial hace 2 años, que se llamaba Arte y Matemáticas, y que curiosamente no utilizamos el arte que hay en las matemáticas como un recurso sistemático en las clases, ¿no? Y yo todos los años les he puesto a los chavales, no sé si poneros, como vamos mal de tiempo, os voy a poner. Os voy a poner este fragmento y el siguiente nada más. O sea, ¿qué nos impide empezar una clase de geometría con esto? La característica principal de Escher en sus particiones es que los motivos elegidos representan algo concreto y reconocible por todos, y no solo formas geométricas abstractas. El ceñirse a las formas geométricas me resulta tanto más inadmisible cuanto que la posibilidad de reconocer las figuras es para mí el motivo principal de mi permanente interés por la materia. En esta obra, el pez es el motivo fundamental, siempre el mismo pez, realizando con él una auténtica danza de movimientos geométricos, traslaciones, simetrías, giros, hasta rellenar el plano. El pintor no se limita a jugar con las particiones, como podemos observar en Día y Noche. Recurre a la idea de contrarios, complementarios y a la evolución continua del motivo. En sentido horizontal, se realiza una lenta transición entre el día y la noche, con una simetría perfecta. Al mismo tiempo, de abajo arriba, los campos regulares parecen querer ascender al cielo convertidos en pájaros. El propio artista se sorprende ante la ausencia de estas ideas en las piezas anteriores, y en un ejercicio de modestia afirma: en vano me esfuerzo en creer que algo tan obvio como dibujar figuras que se complementan mutuamente no se le hubiera ocurrido antes a nadie. Aunque, como demuestra este grabado, que representa a 2 ejércitos de jinetes complementarios y a la vez iguales, salvo por el color, la idea no es tan obvia. Bueno, yo todos los años, a lo mejor de explicar movimientos en el plano, me llevo a Escher, digo, este señor os va a explicar lo que son los movimientos en el plano, y siempre termino haciendo mosaicos, los alumnos terminan haciendo mosaicos escherianos y me han hecho auténticas joyas, o sea, que asombrarían al propio Escher. Y ya, claro, la ventaja de la tecnología es que alguno me dijo, ¿puedo utilizar GeoGebra? Digo, hombre, venga, esa es la idea. Y me hizo un mosaico con algo así como 300 puntos hechos uno a uno. No utilizo la idea de tal. Pero bueno, se peleó, ¿no? Pues, para cerrar, cuando en una clase se pone esto, pues de hecho es verdad que sobran las palabras, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es callarnos.
En este autorrabado, utilizando un recurso expresivo que nos recuerda a un cómic, nos brinda una clara demostración de su técnica y nos demuestra de forma brillante una de las ideas que inspiran muchas de sus obras: la metamorfosis, el cambio gradual y continuo de un polígono regular hasta obtener varias figuras animadas distintas. En este mural, titulado precisamente Metamorfosis, Escher lleva a la práctica, de una manera original y recurrente y de gran profundidad, la idea de construir el motivo mínimo a partir de los polígonos que rellenan el plano. Los cuadrados se convierten en reptiles, estos en hexágonos, que convertidos en celdillas de un panal proporcionan el segundo motivo animal, las abejas, que se van convirtiendo en mariposas, en peces, en pájaros, en rombos que forman cubos que se transforman en las casas del pueblo marítimo de Senglea en Malta, una de cuyas torres se convierte en una pieza de ajedrez para dar paso a un mosaico de cuadrados que nos devuelve al principio del cuadro. Bueno, pues si metemos esto en una clase, pues está claro que hemos demostrado. Bueno, primero hemos obviado los alumnos cuando nos dicen eso de ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, y ahora os cuento el programa de lo que os tenía. De lo que vamos a elegir, de lo que vamos a hacer después de... Tenemos un programa, lo he planteado en plan culinario, en plan restaurante, un menú con 3 platos. No es que, claro, un micrófono de estos con barba, lo dije en televisión, no se puede utilizar. Para haberlo dicho me había fijado. Bueno, 3 platos a elegir. Vamos a empezar con un aperitivo. Todo esto es para que ahora, mientras hacemos la pausa esa, esta reflexión es la que quiero que cuando el profesor entre en el aula y cierre la puerta tras él, el mundo real se queda fuera. Empezamos a meternos en un universo aislado, ¿no? Incluso nos molesta que los alumnos miren por las ventanas. Y dices, hombre, a lo mejor estás viendo algo interesante, ¿no? Es mejor abrir las ventanas y que entre aire fresco, que entren cosas que están en la calle, ¿no? Pues vamos a hablar de las matemáticas del huevo. Del huevo normal me he traído unos cuantos y tal. Quería haberme traído algunos cocidos para hacer más, pero dije, uy, quita que es peligroso. Pues alguien puede decir, ¿pero qué matemáticas hay en un huevo? Pues muchas. Ya veremos que efectivamente traer la realidad al aula nos abre un entrante a modo de ensalada, que son las ecuaciones de las frutas. Yo lo del huevo lo hice con los alumnos de cuarto, además luego os lo contaré con detalle, porque tiene su historia de por qué lo hice, además, que fue como una especie de alegato, como un manifiesto contra un entrante que van a ser las ecuaciones de las flores. A ver si puede decir, ¿verdad? ¿Una flor tiene ecuación? Pues claro que tiene ecuaciones y se pueden estudiar en bachillerato, y se pueden estudiar, y los alumnos además dicen, hombre, ¿y por qué nos has hecho perder 2 meses de funciones y de análisis cuando esto es lo más interesante que podíamos haber hecho? Pues efectivamente. Y por último, pues os quería contar, si nos da tiempo, una historia de todo un curso planificado utilizando la historia de las matemáticas como hilo conductor de todo el currículum de cuarto de la ESO. Empezando por aritmética y terminando con algo que es como no termina el currículum, que es con fractales, que debería terminar, ¿no? Porque al fin y al cabo es una parte de las matemáticas. Bueno, pues esto es lo que nos espera. Creo. Y esto, para motivaros por si alguien en el descanso quiere hacer pillas, pues esto es una frase al final del curso a esos alumnos que fueron víctimas de mi experimento matemático histórico. Les pregunté al principio, luego os lo cuento, les pregunté al principio algunas cosas sobre matemáticas y les pregunté al final qué opinaban después de terminar el curso
de las clases de matemáticas y de las matemáticas, ¿no? Y estas son algunas de las respuestas. Alumnos de cuarto, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que nos espera. Y ahora... Bueno, ahora 15 minutos de recreo. Vamos a decir 10 y que luego ya nos conocemos. Entonces, como hay media, ¿vale? Si queréis. Media de recreo. Vale, y media aquí. Hay unos baños aquí y lo demás es más complicado.